Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Canal E. Seguimos informando a través de esta emisora de algunos de los temas más importantes que corren en paralelo con lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Contamos con el lujo de Mariano Gorodich, nuestro compañero. Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Pepe, qué gusto saludarte. Lo mismo digo, hay capítulos que se están escribiendo en paralelo y se están escribiendo en otro escenario que no es el de la República Argentina, sino que es en Washington. Hay conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Contanos, por favor. Sí, un Fondo Monetario que está muy vinculado con lo del Congreso porque tiene los ojos puestos en lo que esté pasando, está ahora pasando en el Congreso, porque quiere el FMI que se apruebe rápido, lo más rápido posible, la ley Ómnibus. Ahí que el gobierno espera que a las 5 de la tarde pueda ya hacerse el conteo definitivo y aprobar. Por eso es que los representantes del oficialismo no salieron a hablar, ¿no? a dar a exponer ahí en el Congreso para tratar de hacerlo lo más rápido y que se apruebe rápido. Es algo que el mercado también ve ahí con todos los ojos puestos en lo que esté pasando en el Congreso. Con respecto al Fondo Monetario, en el comunicado de ayer, el FMI le pide al ministro Caputo, al mismo ministro Caputo que le había pedido la plata, ¿no? En el gobierno de Macri le pide, da tasa positiva al ahorrista. Esto de tasa negativa, que des un 9% por el plazo fijo contra una inflación del 25,5%, no me gusta. Que vos devalúes a un ritmo de un 2% mensual frente a una inflación del 25,5%, no me gusta. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Nuestra ancla va a ser fiscal, no monetaria. Vamos a reducir el déficit fiscal. Entonces, sí, damos tasa positiva al ahorrista, significa más emisión monetaria por los intereses que tiene que pagar el Banco Central por lo que antes eran las líquidos y son los pases, ¿no? Por lo tanto, estaría aumentando el déficit fiscal de esa forma. Yo ahora lo que estoy haciendo es el mensaje, ¿no? Tanto de Santiago Bauzile, el presidente del Central, como del ministro Luis Caputo, es licuando pasivos monetarios. ¿Por qué? Porque estoy pagando mucho menos que la inflación. Al pagar 9% de interés contra una inflación de 25,5%, estoy licuando mi deuda. ¿Para qué? Para ir hacia el objetivo de reducir el déficit fiscal. Por eso la premisa del gobierno es, primero, Pepe, que hoy a las 5 de la tarde pueda hacer el recuento definitivo y pase media sanción la ley Ómnibus, y después poner por separado este capítulo de fiscal que sacaron, ¿no? Mariano, permíteme sumar al profesor Claudio Loser. Claudio Loser está en los Estados Unidos, ha estado escuchando con toda seguridad la información que vos estás trayendo, las explicaciones que le habría dado entonces el gobierno al Fondo Monetario Internacional, y quisiéramos su primera observación. Profesor Loser, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con ustedes, y no sé cuánto puedo agregar a lo que mi colega acá estuvo explicando muy claramente. Bueno, con seguridad que algunas cosas va a poder agregar. Mucho más. Es alguien que vivió de adentro, ¿no, Claudio? Entonces, sabe un poco, Claudio, cómo se manejan ahí en el fondo. ¿Cuál es un poco el tira y afloje del fondo en lo que qué más le puede llegar a pedir a un gobierno que ahora está el fondo como a la izquierda, ¿no? Porque un fondo que le pidió al gobierno, no hagas todo de golpe, sé más gradual, y el gobierno dice, no, yo quiero todo de golpe, ¿no? Diciendo Milei. Muy bien. Mi interpretación es un poco más benigna en términos del fondo. O sea, no tengo información directa, pero indirectamente el fondo tiene muy en claro estos problemas, exactamente lo que dijo el ministro de que tenía que haber un ancla fiscal. Están preocupados por la parte cambiaria, aunque por lo que yo tengo entendido, entienden que hay un poco de margen, que ellos piensan que la tasa de inflación puede caer fuertemente hacia marzo-abril, o sea, fuertemente en contexto argentino, no en un contexto norteamericano.
digamos, a unos 10%, y por ahora están, digamos, manejándolo con paciencia. Lo interesante es que han extendido el acuerdo, lo extendieron hasta fin de año y hay 3 revisiones, o sea que ya vamos en los próximos 2 o 3 meses, yo creo que ahí van a empezar a decir, miren, esto está bien, esto está mal. Ahora, por ahora están con los dedos cruzados y yo creo que preocupados por este proceso de negociación que ocurre en el Congreso y que es parte de vivir en democracia y que, por supuesto, el fondo entiende. Claudio, Hay paro. de lo que nos explicaba recién nuestro compañero y de lo que usted nos acaba de decir, se me ocurre preguntarle si es habitual este contrapunto tan técnico, especialmente con la Argentina, que siempre ha presentado históricamente con el Fondo Monetario Internacional, o argumentaciones políticas para no aplicar determinadas políticas, o simplemente ha dicho que sí a determinadas cosas que después nunca ha cumplido. Aquí vemos un contrapunto técnico muy específico. ¿Es habitual que se desarrollen esos contrapuntos técnicos entre las partes? Sí, se tratan de, o sea, se mandaron ciertos mensajes interesantes por parte del fondo al aprobar el acuerdo, pero el hecho de que lo hayan aprobado en forma muy rápida y con una actualización es muy interesante. El fondo sacó un apéndice actualizando la situación. Escribió el informe el 18 de enero, pero este lunes sacó un adendo con algunas otras cosas. O sea, pero evidentemente hay discusiones, pero mi impresión es que estas discusiones son realmente técnicas, que aparte de lo que yo diría es lo que es la dolarización, donde el fondo no es muy amigo de la dolarización, el resto yo creo que hay un entendimiento muy claro a nivel técnico del gobierno y del Fondo Monetario. Mariano, por favor. ¿Qué es lo que puede llegar a repercutir en lo social, ¿no? Con lo que pasa en el Congreso, hoy por ejemplo, con los disturbios de ayer, que a partir de los disturbios de ayer empezó a recalentarse el dólar financiero, que venía muy tranquilo, también subiendo 5% del contado con liquidación, ahora que ya había pasado de los 1.300 pesos, cuando estaba debajo de los 1.200 casi, ¿no? Bueno, evidentemente esto es un problema. El fondo, o sea, yo estoy enfocando más bien a la reacción del fondo, más que decir lo que yo pienso en este caso. La reacción del fondo es decir, la parte social se está trabajando para hacerla más eficiente. Evidentemente están preocupados por los disturbios que están ocurriendo. O sea, no he seguido de cerca en las últimas horas, pero evidentemente hay problemas de ese tipo. Sin embargo, yo diría que el fondo piensa que esto va a pasar. Están preocupados por la parte de haber sacado de la ley ómnibus la parte fiscal, eso absolutamente estoy convencido, pero de todas maneras piensan que esto es lo mejor que ha planteado un gobierno argentino en mucho, mucho tiempo. Yo diría incluso con mucha más fuerza que de lo que pasó durante el gobierno de Macri. Eso es lo que yo leo de lo que dice, de lo que piensa el fondo y lo que leo de los documentos. Claudio, y de este planteo que ve mucho más interesante que lo que hayan hecho gobiernos anteriores, y en este punto en donde hay este contrapunto técnico del que hablábamos al principio, las propuestas del gobierno argentino, de este gobierno argentino, que tiene un presidente como economista, ¿la ve dentro de la ortodoxia económica o le parecen posiciones heterodoxas? Yo creo que es más ortodoxo.
Estaba a punto que cree decirnos que cree que es más ortodoxo, pero ciertamente no lo pudo completar. No estaba seguro, no estaba seguro. No estaba seguro, se lo está pensando un rato. No, tenemos ahí un fallo técnico que seguramente vamos a corregir. Mariano, por favor. A ver, lo cierto es que horas decisivas son ahora justo el último día de la semana, comienzos de febrero, para que el gobierno logre aprobar le logre dar esta media sanción a la ley ómnibus, que en realidad muchos dicen de ómnibus, en realidad que parece una combi al sacarle todo el paquete fiscal, ¿no? Que es lo más importante, y era justamente lo que él hacía hincapié. Pero claro, con el paquete fiscal no pasaba, ese era el tema. Entonces tuvieron que sacárselo para que pase de esta forma y después incorporarlo otra vez y que pase solo, ¿no? Claro. La parte fiscal. Pero no es que el gobierno dice no lo vamos a hacer, la parte fiscal. Sí, la vamos a hacer una vez que pase esto, ¿no? Bueno, como de hecho, segunda medida, dividirlo. De hecho, tenemos entendido que el presidente Milei, respecto de la cuestión fiscal y del déficit cero y demás, ni un paso atrás. Es la consigna que tiene. Pero recuperamos al profesor Loser. Claudio, gracias por estar nuevamente con nosotros. Perdón, es la deficiencia y el subdesarrollo técnico de los Estados Unidos que hizo que esto se cortara. Bueno, con toda seguridad. O el frío. A lo mejor el frío congeló un poco la máquina. No, hoy está en 11 grados. Ah, bueno, es pleno verano. Vamos a ver, nos estaba a punto de decir, y por el comienzo que usted había tenido, que evidentemente el Fondo Monetario Internacional considera las respuestas técnicas del gobierno argentino dentro de la ortodoxia. Totalmente. Yo diría que el fondo es más heterodoxo que Milei. O sea, yo tengo que decirlo, yo me crié en la ortodoxia, dado que estudié en la Universidad de Chicago. Entonces puedo hacer una evaluación de eso. Yo lo veo a él muy ortodoxo, y el fondo un poquito, digamos, más pragmático. Por eso es que hay un margen en términos del fondo, pongámoslo. Bien. Mariano, por favor. ¿Qué puede pasar con respecto, bueno, hablabas de la inflación, ¿no? La desaceleración, muchos dicen, de la inflación. Acá en el fondo dicen, bueno, el tema es para mediados de año salir del cepo, ¿no? Sacar el cepo. Para eso, claro, es clave reducir la brecha cambiaria. Por eso junio por ahí es el momento, una vez que ya hayan entrado los dólares de la cosecha, para sumar más dólares a las reservas del Banco Central, que sean positivas y no negativas como son hoy. Cerrás mucho la brecha para fomentar también la liquidación de los exportadores, y ahí sí, ¿no? El momento para ir levantando el cepo cambiario. Claro, si vos levantás el cepo cambiario ya no hay impuesto país que valga, que es donde hoy todas las provincias recaudan mucho de ahí del impuesto país. Sí. No, evidentemente, o sea, como digo, el fondo tiene más esperanza, está esperando que se apruebe la ley ómnibus. En vez de ser la ley ómnibus, parece más bien la ley remis, porque se redujo de 600 artículos a 200 y tanto. Está esperando eso y que se haga acción fiscal, aunque sea más dura. Y yo creo que va a esperar hasta la próxima visita, que yo dije en marzo, probablemente sea en abril, para apretar los tornillos. Por ahora yo creo que el fondo puede pasar comunicaciones, pero desde un punto de vista práctico, habiendo desembolsado 4.700 millones de dólares, no tiene, digamos, instrumentos para empujar inmediatamente. Claro, ya pagué, ¿no? Ya pagué. Acordate, bueno, lo que pasó con el gobierno anterior, ¿no? Con Sergio Massa como ministro de Economía, una vez que le dieron la plata, listo, hizo todo lo contrario a lo que el fondo le pedía. Correcto. Creo que tienen más confianza en este caso, pero evidentemente los argentinos tenemos esta virtud de prometer y no cumplir. Y eso pasó, digamos, en este acuerdo, eso pasó incluso en el acuerdo de Macri a principios del acuerdo en el 2018.
El gobierno se afianza en un crawling peg del 2% mensual. No quiere hacer un salto cambiario para evitar que impacte en la inflación. En febrero es muy probable que se mantenga este crawling peg del 2% mensual. Ahora, el mercado de futuros, por ejemplo, está marcando que para fin de marzo ya se aceleraría a un 8% este crawling peg. Evidentemente, estos son el tipo de cosas que son difíciles de responder, pero en última instancia, Milei, o sea, con su visión ortodoxa, es bastante más pragmático junto con Caputo como yo digo, perdonen las expresiones técnicas, entienden que hay que bailar con la fea o con el feo, y entonces yo creo que marzo va a ser un mes muy, muy importante en términos de modificar el tipo de cambio, porque no puede quedarse al 2%. Eso es lo que el fondo es muy calladito respecto a eso. Pragmatismo, lo escucho hablar a usted en este marco y decir la palabra pragmatismo y pragmático sobre el presidente de la Nación es lo que han declarado funcionarios del fondo al Financial Times. Lo ven a una persona pragmática que tiene el suficiente marco como para reaccionar ante determinado cuadro de situación. Sí, o sea, en esto yo he negociado muchas veces en mi encarnación anterior y por supuesto hay algo de teatro dramático en el presidente, perdón que lo ponga en estos términos, es mi visión, no es la visión del fondo, pero creo que a la larga él entiende cuando las cosas hay que modificarlas y él en última instancia se dio un margen porque dijo, miren, esto nos va a llevar bastante tiempo, por lo menos hasta fin del año 24 para poner las cosas en orden. Dijo eso y empezó a hacer cosas como que se iba a arreglar pronto, pero yo creo que también es mejor negociador de lo que yo pensaba. Igualmente, siempre estando ahí en el fondo, tenés que pedir de más, ¿no? Porque sabés que te van a dar de menos. Y ellos están jugando sus puestos también, ¿no? Claro, el fondo siempre tiene que decir, al principio, cuando uno se sienta en la mesa y empieza a negociar, en realidad el fondo nos dice, acá estoy yo y ustedes hacen esto que es lo que yo quiero. Esa es la impresión, eso es como se vende en la Argentina. Pero les aseguro que se sientan y negocian como verdaderos mercaderes de alfombra sin querer ofender a los mercaderes de alfombra. Es mucha ida y vuelta, así que va a haber negociación, el fondo pide más y la Argentina pide más en términos de su margen, ¿no? Bueno, vamos a tener un año todavía, Claudio, con una inflación muy alta, muy alta. De hecho, 25,5 en diciembre, las previsiones están entre el 18, las más optimistas, y el 23 aproximadamente, las más pesimistas para el mes de febrero. Marzo es un mes estacional, así que vamos a tener una inflación también muy alta. Y esta espiral seguiría largamente pasado el año. ¿Qué mirada tiene sobre este proceso inflacionario el Fondo Monetario Internacional en general y usted en particular? Que sí controlan la parte fiscal, y yo entiendo el tema de la licuación y todos los temas de pagos de intereses, los LELIQs y todo eso, pero si controlan la parte fiscal como lo están haciendo, estos ajustes de precios tipo shock pueden llevar a una reducción importante en el déficit primario y eso va a tener un impacto muy, muy importante sobre el proceso inflacionario. O sea, el hecho de que con la inflación que se ve en este momento, aunque los tipos de cambio no se han movido en forma lineal con la inflación, me da la impresión de que esto es lo que puede pasar. Me puedo equivocar, ustedes me van a llamar en un mes y medio y me van a decir, Claudio, te equivocaste feo, pero esa es virtud el de tema la es, economía. no genera atraso cambiario, ¿no?
¿Perdón? No escuché. Si no genera un atraso cambiario importante, pese a que vos hayas devaluado a 800 en lugar de a 650 para tener un colchón, ¿no? Con toda esta inflación Claro. que se viene, estás atrasando el tipo de cambio de alguna forma. Y dejás de tener competitividad por ahí. En este momento yo diría que tienen margen, que sobredevaluaron en términos de por lo menos en términos de las exportaciones y en términos de importaciones, hubo lo que se llama un overshooting, y entonces tienen algo de margen, pero ese margen se puede comer muy rápidamente durante el mes de febrero y marzo, si no cambian su postura respecto del 2%. Tenés exportadores, Pepe, que hoy dicen, claro, yo hoy no voy a liquidar, porque hoy con una brecha del 55% no me conviene liquidar, me conviene esperar, ¿no? Antes que liquidar. Por eso el exportador no ve tanto el dólar mayorista, sino la brecha, principalmente, ¿no? Claro. Por supuesto, dado cómo se utiliza, cómo se liquidan las exportaciones, para ellos es importante. Yo creo, de todas maneras, que la brecha, que se pueden llevar alguna sorpresa los exportadores, por supuesto, ellos también tienen que adaptarse a un sistema cambiario y a un manejo monetario diferente, creo yo, a lo que ha ocurrido hasta el mes de noviembre. Claudio, usted mencionaba que le tienen mucha más confianza a esta administración en términos de ser más cumplidores que con las anteriores. Está bien que para eso no hace falta mucho, las anteriores han incumplido todo, históricamente, absolutamente todo. No, creo que llego yo y me van a tener más confianza a mí, por más que no esté muy enterado Adelante, de la cosa. Pepe, te doy toda la plata que quieras, te dicen. No sé si tanto, pero... a mí no me tienen confianza. Vamos a ver, lo que digo es, el Ministerio de Economía ha pagado buena parte de la deuda que había por vencimientos, por lo menos la mitad, pero no llega a cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional. El fondo se fija en ese detalle, valora más la voluntad de haber pagado cosas que estaban pendientes, aunque no se complete lo que se tenía que completar. Tienen que pagar los intereses ahora. Yo lo que tengo entendido es que sí se ha pagado, que están bien, que les dieron ahora algo de adelanto. En realidad le dieron algo de adelante respecto de los desembolsos que siguen. O sea que lo que le dicen es, miren, yo te adelanté algo, vos tenés que, yo te voy a dar, creo que son menos de 2.000 millones de dólares, pero vos tenés que pagar más de 2.000 millones de dólares. En realidad lo ha puesto a la defensiva y dice, esperemos que con la cosecha y que con las medidas monetarias haya margen para pagarnos a nosotros. Claro, porque recordemos que de los 4.700 millones de dólares, 2.700 son para pagárselos al propio fondo, otros 1.000 millones para la CAF. ¿Cómo es la plata esa? Obviamente que no es que te mandan los billetes constantes y sonantes y que vos después se los mandás otra vez al día siguiente. Es todo tecnológico. Es todo tecnológico. Le dan derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro, Argentina va y se los devuelve, o sea, electrónicamente. O sea, nunca me atreví a meterme en la tesorería del fondo en esas cosas, pero es automático. Y por las otras cosas, si le adelantan algo, tiene los derechos especiales de giro, y el fondo con otra gente, con otros bancos, le dice, por favor, recíbanos los derechos especiales, o la Argentina, recíbanos los derechos especiales de giro que me dieron y deme reservas limpias. Y puede ir o a la China, o a Japón, o a los Estados Unidos. Todo eso es electrónico, no hay billetes ni nada parecido en estas transacciones. Profesor, ya para cerrar este reportaje y agradeciendo mucho su tiempo, sabemos que tiene una agenda importante, le voy a preguntar por algo que no tiene absolutamente nada que ver con la economía.
¿Usted alguna vez había visto que una titular del Fondo Monetario Internacional y algunos de los principales referentes se sacaran fotos con un presidente como si fuera un rockstar, selfies, como si fuera un rockstar, como sucedió en Davos, en Suiza? Estoy pensando, han habido algunas veces, pero en este show me parece que es muy adelantado siglo XXI, pongámoslo de esta manera. ¿Y tiene algún significado político cuando gente del Fondo Monetario Internacional hace eso? Y lo emocional debe jugar, Bueno, Pepe, ¿o no? Perdón, no quise interrumpir, adelante. No, decía que lo emocional debe jugar, ¿no? También Claro. lo subjetivo siempre en esas personas, como para dar por ahí, ante la duda, ¿no? Japón suele ser muy estricto, no le demos nada, no prestemos nada, ¿no? Japón. Ante la duda, decir, bueno, ok, mirá, Hay una cosa importante, la señora Georgieva se está candidateando a ser reelegida. Okay. Y ella recibió el regalo de Argentina que no era muy favorable, tuvo todo el problema del gobierno anterior y ahora se encuentra con alguien que habla el mismo idioma. Entonces, yo creo que le convenía tanto a Kristalina Georgieva como al presidente Milei estar en esta postal. Profesor, quiero agradecer muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes dos por tenerme tanta paciencia y darme tanto espacio. Muy amable. Un saludo muy cordial. El profesor Claudio Loser. Bueno, Mariano, un apunte final. A ver, un Fondo Monetario que no lo quería a Milei antes de que Milei fuera elegido, no lo quería. ¿Por qué? Porque lo que decía era no va a tener gobernabilidad, ¿no? Si bien es lo que nosotros queremos escuchar, le veían muy difícil a nivel de gobernabilidad. Entonces preferían a Sergio Massa como presidente. Preferían al que no les pagaba o al que les decía, bueno, te voy a pagar un día antes incluso para darte una buena señal, o 2 días antes de lo que yo te tengo que pagar, te voy a pagar antes para decirte mi buen gesto, ¿no? Para demostrarte mi buen gesto. Y el plan platita es para que yo pueda seguir siendo, yo pueda llegar a ser presidente. Iba a decir seguir siendo presidente, ¿no? Pasar de ministro de Economía a presidente. Pero lo cierto era que veían no solo el fondo, sino en Wall Street, los grandes